Hey, ¿qué tal? En este video estaremos creando un chatbot para WhatsApp con Dialogflow y la conocida aplicación móvil Autoresponder WA. Además, estaré usando el conocimiento del chatbot tramitador que creamos en un video pasado. Si es que aún no viste ese video, te estaré dejando el enlace aquí arriba. Por último, escogí este chatbot puesto que ahí hicimos una integración con Google Sheets, así que empecemos. Ahora me encuentro en la aplicación de Autoresponder WA. Por cierto, para hacer la integración con Dialogflow necesitan tener la versión premium de esta aplicación, pero no se preocupen que el costo es aproximadamente $25. Ahora continuemos con la integración. Vayamos a la sección de las opciones, vayamos a reglas, justamente donde me encontraba, y demos un clic en el símbolo de más. Lo siguiente que debemos hacer es dar clic en todos, de tal forma que demos clic en aceptar. Y por aquí busquemos Dialogflow. Justamente está acá, Dialogflow Essential. Eso significa que aún no cuenta con una integración con Dialogflow CX. Demos un clic por aquí. Y lo que nos está pidiendo son las credenciales del proyecto o del chatbot en Dialogflow. Ahora me encuentro con el chatbot Tramitador Bot, como les dije, creamos en un video pasado. Y para obtener sus credenciales vayamos por aquí, den clic a esta tuerquita. Y bajemos donde dice Google Project, den un clic por acá. Bien, les aparecerá una pestaña o una ventana parecida a esta. Ahora demos un clic en IAM y Administración, vayamos a cuenta de servicio. Ahora, es probable que esto no les aparezca, por lo tanto vamos a crear una nueva cuenta de servicio. Den un clic aquí, en este símbolo, y démosle un nombre, por ejemplo, integración WhatsApp. Descripción: no es necesario, crear y continuar. Y por aquí escriban Dialogflow. Seleccionen administrador de la API de Dialogflow. De esta forma, continuar. Y finalmente listo. Entonces, la cuenta de servicio que he creado se encuentra por aquí, integración WhatsApp. Ahora den clic a estos tres puntitos y seleccionen administrar claves. Agregar clave, crear clave nueva. Por aquí JSON y crear. Como vieron, ya se descargó el archivo y esto es lo que tenemos que ingresar justamente a Autoresponder WA. Ya me encuentro en el archivo con las credenciales del agente, así que un clic. Y como ven, automáticamente se ha cargado a la aplicación. Lo siguiente que debemos hacer es dar clic a este símbolo de check. Y finalmente quedó listo el chatbot. Por aquí no se olviden de activarlo. Y ahora sí, como les mencioné, escogí a este chatbot puesto que aquí hicimos una integración con Google Sheets. Así que, puesto que este código está viviendo en el fulfillment, debería funcionar también para Autoresponder WA y por lo tanto el chatbot debería registrar nuevos trámites. Hagamos la prueba. Yo activé Autoresponder WA en otro celular y por lo tanto para hacer la prueba tendrían que encontrarse en otro celular que también cuente con WhatsApp. El número es este, aquí está instalado el bot y vamos a probar escribiendo cualquier cosa solamente para ver si nos contesta. Ahí está, justamente eso está bien, significa que ya estamos conectados y vamos a ver si es que funciona la parte de tramitación, es decir, lo que habíamos colocado en este código del fulfillment. Yo recuerdo que se empezaba el flujo con empezar trámite. Ok, aquí tengo la hoja de cálculo y lo que tendría que pasar al final de este flujo es que se va a crear un nuevo registro debido al código que hicimos en el video pasado. Así que veamos. Por acá voy a colocar bj.jimenez96@gmail.com. Ok, DNI. Mis nombres, Víctor Jiménez. Aunque creo que después me pide el apellido. ¡Eres un grandísimo! Apellido, Jiménez. Ok, me pide un enlace, justamente lo que está pidiendo por acá, o sea, esta columna.
Como esto es prueba, pues dialogflow3.com. Me dice que el trámite fue registrado, el número de seguimiento es este, y aquí está, justamente por acá acaba de aparecer el nuevo trámite que registré a través de mi bot tramitador, solamente que esta vez fue a través de Autoresponder AA. Vieron que todo funciona correctamente y ya vieron lo fácil que es. De hecho, me parece que este método sería el más sencillo comparado a los otros que he presentado, puesto que por un lado no hemos necesitado código para la implementación de este bot y además estamos aprovechando el fulfillment que habíamos implementado también en un video pasado. Naturalmente que Autoresponder no solamente acaba ahí, tiene una infinidad de opciones, incluso se pueden enviar imágenes o archivos a través de Tasker, pero eso será para otros videos si es que necesitan que profundice con Autoresponder AA. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Cualquier duda me la dejan en la cajita de comentarios y conmigo será hasta la próxima. Chau.